¿Puede la inteligencia artificial realmente entendernos? ¿Puede un algoritmo ser el verdadero confidente? Imaginemos este mundo donde la ayuda está disponible siempre 24/7, sin juicios y sin esperas. En muchos sentidos ya está aquí. Pero ¿qué pasa con el contacto humano? ¿Qué pasa con la empatía? ¿Qué pasa con la seguridad de nuestras conversaciones? Entonces, en este episodio el día de hoy queremos hablar no solamente de los beneficios y la accesibilidad y la personalización que puede dar quizá un algoritmo en la inteligencia artificial, sino también tenemos que hablar sobre los riesgos en la falta de la conexión humana y muchas otras cosas que pudieran comenzar el debate sobre este tema. Verificado MX presenta Del dicho al hecho, un espacio de análisis y reflexión profunda, donde exploramos las motivaciones detrás de la desinformación, las herramientas para combatirla y el impacto de la IA en la comunicación y la sociedad. ¿Qué tal? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la segunda edición de esta temporada de Del Dicho al Hecho, nuestro podcast en verificado que pretende ser un espacio de análisis y reflexión donde queremos explorar la psicología detrás de la desinformación, las herramientas para combatirla y el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación y en la sociedad. Hoy nos vamos a zambullir en un tema que muchos consideran el siguiente gran salto o quizá el siguiente gran abismo. Y para ello tenemos el día de hoy como invitadas a nuestro podcast a dos personas que son muy importantes para hablarnos de este tema. Por un lado, tenemos a Claudia del Pozo, fundadora y directora de ION Institute. ION Institute es un think tank regional que está liderado por mujeres y que busca impulsar en la sociedad una prueba de futuro. Es decir, aprovechar las nuevas tecnologías. Claudia es nuestra experta en inteligencia artificial y el día de hoy justamente nos sacará de muchas dudas con respecto a cómo funciona. Bienvenida, Claudia. Gracias, Daniela, un gusto estar por aquí. Y bueno, como evidentemente necesitamos la contraparte, cuando hablamos de la conexión humana, estamos en este lado con Berenice de la Peña Aguilar. Ella es catedrática e investigadora de la línea de psicología y grupos de atención prioritaria, especialmente trabaja con personas periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Y bueno, Berenice como psicóloga nos va a aportar esta parte que también es súper importante, que tiene que ver con el tema de la conexión humana. Bienvenida, Berenice, muchísimas gracias por ser parte de esta segunda temporada en Del Dicho al Hecho. Al contrario, Daniela, muchísimas gracias por abrir estos espacios tan importantes para ir viendo lo que es provechoso y lo que no es tan provechoso. Y agradezco el compartir micrófonos con Claudia, que nos va a orientar sobre esta parte y que podremos combinar definitivamente para ponernos en contexto y al corriente de lo que pasa en nuestra realidad, pero también salvaguardando nuestra parte humana tan importante y tan indispensable. Muchísimas gracias de nuevo a las dos por participar en este tema. Creo que este es uno de los temas en específico que ha sido de los más solicitados, que genera una gran cantidad de dudas. No hace muy poco tiempo en Estados Unidos se dio a conocer el caso de un adolescente que lamentablemente determinó que quitarse la vida y hubo mucha información con respecto al uso de la inteligencia artificial que tuvo este chico para ir buscando información con respecto a algunos temas relacionados. No queremos ahondar en ello para justamente no entrar en especificidades, pero creo que todos estamos un poco familiarizados tristemente con el caso de este joven y ahí es donde empiezan a sonar las alertas, ¿no? Por un lado, tenemos la gran ventaja y ya muchas personas utilizan la inteligencia artificial generativa como una especie de asesor de imagen, planeador de eventos, hasta como nutricionista, chef, pero ¿por qué no es lo mismo utilizarlo en esta parte como de inteligencia, como de terapeuta, ¿no? Como de apoyo emocional? Pero antes de entrar así al tema como tal, yo quisiera preguntarle primero a Claudia, sé que te voy a poner en un reto muy difícil, pero muchas personas no saben cómo funciona. Es decir, la razón por la que empezamos a empatizar con las respuestas que nos da
una u otra inteligencia artificial generativa, es porque empezamos a sentir que se trata de una persona. ¿Por qué pasa eso, Claudia? ¿Cómo funciona para luego Wow, poder entrar justamente en el tema psicológico? wow, gran pregunta. Bueno, pues ¿cómo funciona? Me voy a enfocar en la rama de inteligencia artificial, que son estos Large Language Models, la IA generativa, que conocemos como Gemini, ChatGPT, todos esos sistemas con los que probablemente conversamos de forma diaria. Y la verdad es que cuando nos metemos a ver los usos principales de estos sistemas, como bien dices, que nos ayuden en nuestra vida cotidiana con temas de terapia, es uno de los usos principales y no siempre termina bien. Pero ¿cómo nos pueden contestar? Se va entrenando un sistema de inteligencia artificial con lo que se llama datos de entrenamiento, que pueden ser limitados o pueden ser abiertos al Internet. Este sistema va identificando correlaciones entre las palabras, que en realidad aquí se llaman tokens. Y entonces se entiende, es como el corrector automático del teléfono, ¿no? Si digo, hola, buenos días, me vas a proponer la palabra días. Básicamente, estos sistemas son un autocorrect súper potentes. Y entonces van identificando relaciones entre palabras, entre temáticas, que les sirve no solo para entender, más bien para procesar la información que nosotros les damos, pero también para crear una respuesta que tiene sentido en... Estoy buscando la forma exacta de decirlo, ¿no? Que tiene sentido en cuanto a las palabras, pero no necesariamente tiene sentido en cuanto a la verdad, que sé que justo es un tema clave para verificado la verdad. Entonces nos van a contestar cosas que tienen sentido. Hola, ¿quieres venir a mi casa por un café? Pero tal vez la verdad es que yo le quería proponer ver a mi perrito, ¿no? Un ejemplo. Entonces, así es como van generando respuestas que nos parecen coherentes y a nivel lingüístico lo son, pero no a nivel de verdad. O sea, conforme le vamos preguntando cosas y le vamos nosotros mismos ingestando información sobre ciertas temáticas, es decir, si a mí me preocupa mucho el tema de la alimentación y constantemente le estoy preguntando por si un alimento es mejor o ese alimento es mejor, digamos que yo tengo un problema de gastritis, ¿no? Este es Ajá. o no es, en algún momento todas mis respuestas irán enfocadas hacia prevenir mi situación de salud, por ejemplo. Exacto. Sí, Ok. exactamente, porque también hay otro elemento, es que el sistema que tú estás usando en tu computadora o en tu cuenta, más bien, tiene una memoria más o menos grande que recuerda cosas clave de ti, ¿no? Cuando Ujú. Daniela me pregunta de comida es porque le da gastritis muchas cosas. Y entonces esa memoria es lo que le permite ajustar y personalizar las respuestas. Y entonces va aprendiendo, más bien va identificando patrones que corresponden a cada persona y los memoriza en su cuenta para mejorar las respuestas. Y entonces ahí es cuando podemos sentir una relación personal porque nos conoce, entre comillas. Y todo lo pongo entre comillas porque es muy peligroso antropomorfizar estos sistemas. Ujú, Son probabilísticos, ujú. no están pensando. Y justamente eso me lleva a preguntarte, Bere, por qué llegamos a empatizar o por qué llegamos a sentir que esa respuesta viene de una persona o de alguien que lo está pensando o sintiendo o que está generando con nosotros una conexión? ¿Por qué las personas podemos hacer conexión con este tipo de aplicaciones? Las personas necesitamos sentirnos escuchadas, necesitamos ese punto donde sentimos que hacemos conexión con alguien más. Y en este mundo tan acelerado, a veces es más fácil conectar por medio de mensaje sin tener que dar más de mí, sin tener que estar al pendiente de las necesidades también de la otra persona, enfocándome nada más de las mías. Y entonces, si yo ya he alimentado toda esta memoria de la que ya nos hablaba Claudia, de que se hacen presentes nuestros datos, de que vamos comentando nuestra fecha de nacimiento, nuestros gustos, los lugares que buscamos, los lugares que frecuentamos, pues obviamente estamos dando información que posteriormente vamos a recibir. Y en ese sentido, cuando sé que alguien se ha interesado por mí, que alguien
alguien conoce lo que a mí me gusta, que alguien me da datos de las cosas que a mí me agradan, pues obviamente me empiezo a enganchar. Y más en esta situación, insisto un poco con esto, en que hoy día la vida está muy acelerada. Vivimos y enfrentamos situaciones complicadas en donde hay veces en que no tenemos ganas, no tenemos energía. Dice la chaviza el día de hoy, se me acaba la pila social, se me baja la pila social, porque la energía que yo traigo ya no es suficiente para conectar con otra persona. Me es más fácil conectar con alguien que no hay sentimientos, que no hay emociones, que no me cuestiona y que al contrario, o sea, se está preocupando por mí, se está enfocando en mí y va respondiendo lo que yo voy necesitando. En un sentido, una de las cosas que creo que es como muy relevante o que nos hace poder engancharnos es que recuerda muchas cosas o creemos que recuerda muchas cosas. Las personas actualmente tenemos una capacidad de atención, creo yo, cada vez menor. Incluso con la gente que queremos, hay veces hay cosas que se nos olvidan, pero bueno, al ChatGPT no se le va a olvidar nada nunca, ¿verdad? Sí. Ahí está y no se borra. Ahí está y no se borra. Y justamente a eso quiero ir con mi siguiente pregunta para ti, Claudia. ¿Cuál es el riesgo de que la inteligencia artificial tenga tantos datos de nosotros, datos que son personales, datos que son íntimos y datos que en determinado momento pueden utilizarse para otra cosa, ¿no? Más allá de las letras chiquitas del uso de las aplicaciones, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de toda la información que le estamos generando a la inteligencia artificial? Claro, gran pregunta. Primero me gustaría hacer un comentario que creo que le va a servir a nuestra audiencia. Las cosas que recuerdan estos sistemas de ti, normalmente tú puedes acceder a la memoria y ver qué recuerda, ya sea para que no se acuerde de algo o para decirle, no me sirve que te acuerdes de este evento, yo necesito que de esto te acuerdes, porque yo tengo gastritis y es lo más importante en mi conversación contigo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es algo que ustedes pueden editar. Ahora, no significa que la información que ustedes dan al sistema se borra completamente. Creo que hay un tema aquí donde las personas se preocupan que si en su computadora ponen información personal, le va a aparecer en la computadora de otra. Eso es muy improbable. No voy a decir imposible, ¿no? Pero es muy improbable. Lo que más bien podría pasar es que los datos de entrenamiento del sistema hayan incluido información personal de ustedes recopilada a través de redes sociales que ya están usando todo lo que hemos subido para entrenar estos sistemas. Estos modelos de lenguaje normalmente no van a filtrar la información de los datos de entrenamiento a la conversación individual. En general, porque no memorizan los datos de entrenamiento, sino patrones estadísticos que predicen o generan texto nuevo. Ahora, sí pasa que a veces los modelos pueden memorizar parte de los datos del entrenamiento. Cuando los datos son muy repetitivos y la información sale muchas veces, se lo memorizan. Si el modelo es muy grande y tiene capacidad suficiente para memorizar, o si tal cual como usuario activamos la repetición y pedirle literalmente parte de la información de los datos de entrenamiento. Entonces, sí está medio complejo. A ese nivel sí está complicado y ahí nosotras no decidimos si se usa nuestra información para el entrenamiento o no. En general no se nos pregunta eso. Otra cosa que se me ha hecho interesante, cada lunes desde Ion Institute compartimos noticias sobre temas de IA y sociedad y nos dimos cuenta que sistemas como ChatGPT o empresas como OpenAI están compartiendo información con las fuerzas del orden cuando lo requieren. Entonces, ¿qué tanta privacidad tenemos ahí? Uf, está bien difícil. Entonces, bueno, si no quieren que alguien sepa algo, mejor no lo pongan en el sistema. Y aquí no estoy hablando de secretos industriales, empresariales, estoy hablando de nuestra vida personal. Claro, es que no podemos dejar de pensar que se trata de un riesgo, ¿no? Hablábamos de accesibilidad y de facilidad. Ahorita Bere nos comentaba un poco esto de tener el contacto directo y 24/7 y sin citas y sin filas y sin confrontación a veces. Está excelente. Y sin pagar. Y sin pagar. Sí, eso sobre todo, sí. Claro. Eso sobre todo.
Y el riesgo en ingestar esta información es ese, ¿no? No sabemos exactamente qué puede llegar a pasar. Ahora, en el terreno de lo emocional, de lo psicológico, los riesgos son otros, porque, por ejemplo, ¿qué puede suceder si en algún momento, en alguna ocasión, pues alguna persona se encuentra en una situación que va más allá de pedir consejo? Porque, digamos, la inteligencia artificial no puede reconocer inflexiones de voz, no puede reconocer emociones. Ayer ya empieza a haber algunos estudios que nos mencionan que como un primer consejo, la inteligencia artificial nos acerca a la psicología. Obviamente, digo, dentro de la psicología todavía tenemos que tumbar muchos tabús, tenemos que tumbar la vergüenza o la culpa que le genera a las personas acudir a un especialista de la salud, ya sea un psicólogo, a una psicóloga o a un psiquiatra, ¿no? Entonces, a veces preguntarle a la IA permite a la persona empezar a conocer el tema, empezar a posicionarlo. Pero como bien dices, el riesgo es cuando ya lo empiezan a ver o se empieza a utilizar como si fuera una terapia, una consejería ya más profunda, ya como un desahogo en donde sí se requeriría la presencia de un especialista. Se han estado desarrollando diferentes software en donde buscan justamente esta atención, ya no nada más en una primera respuesta, sino en una respuesta un poco más profunda. Sin embargo, todavía no tenemos datos suficientes como para ver si realmente funcionan o no funcionan, sobre todo enfocado a poblaciones vulnerables que están alejadas o que no tienen justamente, como mencionamos ahorita, el recurso económico para alcanzarse a atender. Tenemos que tomar el lado positivo de la inteligencia artificial para ser un primer respondiente, pero tendríamos que tener la conciencia que las cosas que vivimos y que nos causan problemáticas no se solucionan nada más con un mensaje o con una plática a través de mensajes, sino se tiene que realizar intervenciones más profundas que se ven obviamente en una sesión terapéutica, porque dentro de una sesión observas todo lo fenomenológico, observas todo el lenguaje no verbal, observas estas inflexiones de voz, observas esas microexpresiones que vamos haciendo al momento de tocar ciertos temas. Y aún y que a veces preparas la sesión con cierto objetivo, hay veces en que cambian las dinámicas, cambian los sucesos y tienes que retomar una forma diferente a partir de lo que estás observando. A veces no nada más de lo que dice la persona, sino de lo que tú como profesional de la salud observas que es necesario jalar un hilito diferente, claro, para que tomes un objetivo o una meta distinta, cosa que no se alcanza a hacer, cuando menos en este momento, y en realidad yo desearía desde mi ser Berenice, psicóloga, que no se alcance, porque no podemos sustituir, sería muy lamentable sustituir la calidez de una persona, la presencia de una persona, toda la preparación de una persona por una inteligencia artificial. Quiero jugar un poco al abogado del diablo, ¿no? Podríamos decir que según el sistema y tal vez ahora, ¿no? Tal vez en algunos años tengamos sistemas que sí pueden reconocer las inflexiones de nuestra voz, pueden hacer observaciones físicas, como esta mueca significa que no está convencida de lo que dice, etcétera, etcétera. Pongamos que eso un día sea posible. Yo creo que el riesgo clave, y las dos ya lo han tocado, es un poco este tema de que estos sistemas no están para hacernos hacer el trabajo difícil que implica las relaciones, la terapia, los temas de vulnerabilidad, decepción, negociación, rechazo que vemos en relaciones humanas y que son clave para el desarrollo propio, no están ahí. El sistema solo te refleja a ti, solo te va a decir lo que quiere escuchar, porque es un poco como un perrito que solo quiere hacer cosas que te hagan feliz. Entonces no te va a empujar en reflexiones incómodas, que sí una terapeuta haría y por eso vas, ¿no? Y esto además puede contribuir al tema, el tema de validación emocional constante, puede contribuir al tema de delirio por inteligencia artificial, con el que empezamos este podcast hablando de lo que sucedió en Estados Unidos. Mucho de lo que estamos viendo en nuestro mundo es que nuestro tejido social se ha deshecho y el tejido social se deshace cuando no tenemos la interacción entre personas. Valoramos más las interacciones que tenemos con la inteligencia artificial, con las mascotas, con la naturaleza, que con las mismas personas.
Es una situación global en donde la humanidad, pues pareciera que a veces no nos tratamos como humanos y no nos damos nuestro lugar como humanos, pero si realmente le queremos apostar a condiciones diferentes, a formas diferentes, a cerrar cada vez más las brechas entre ricos y pobres, en situaciones en donde hay mucha diferenciación por las formas de pensar, por las formas de actuar, le tenemos que apostar a rehacer el tejido social. Y este tejido social, la única forma en cómo se rehace es el tú a tú. Claro, es un reto para todas las psicólogas y psicólogos prepararnos más, ahora sí que tener más inteligencia que la inteligencia artificial para poder ver, para poder detectar, para poder tener esa empatía. Pero es justamente la empatía la que se va generando cuando tenemos estas interacciones, cuando tenemos la apertura a escuchar las diferencias, cuando tenemos la sensibilidad y el respeto para poder escuchar la historia de cada persona, recordando que quienes trabajamos con personas tenemos el alto compromiso de que estamos tocando almas, de que estamos tocando partes muy sensibles y que tenemos que encontrar las palabras, la forma y sobre todo los tiempos para que cada persona pueda ver y vivir su proceso de manera diferente y acompañarles en esa sanación interior que se requiere para lograr un equilibrio dinámico de la salud mental. Excelente. Creo que no se podía decir de una manera como más puntual y más clara. Y justamente estamos aquí para despejar dudas que ya traíamos, pero también que van surgiendo durante la conversación. Y hace un momento, Claudia, hablabas de alucinación por inteligencia artificial. ¿Me puedes explicar un poquito ese término? Creo que sería súper relevante para nuestra audiencia. Está un poco relacionado con el caso que hablábamos al principio, pero no sé, quizá nos puedas explicar de una manera más sencilla y clara a la Claro, audiencia de verificado. claro. ¿Te refieres a los delirios o las Delirios, alucinaciones? perdón, delirios por inteligencia artificial, dijiste, sí. Claro, los delirios por inteligencia artificial son algo bien interesante y apenas es como un tema que se está explorando, no se sabe si es realmente algo nuevo o algo del pasado que se está amplificando con inteligencia artificial, que suele ser el caso de muchos retos de la IA. El tema de delirio con inteligencia artificial viene del hecho que estos sistemas pues nos quieren dar razón. Cuando puedan nos van a dar razón, van a hacer eco de nuestros sentimientos. Realmente, no, pero lo que estamos viendo es que no solo nos están apoyando completamente, pero a veces nos vamos por tangentes y nos siguen, ¿no? Y entonces personas han llegado a pensar que estos sistemas son vivos y hay que salvarlos y les consume completamente su mente. Han llegado a pensar que han hecho descubrimientos matemáticos increíbles y que pues hay que compartirlos al mundo porque este descubrimiento puede Wow. cambiar el futuro, ¿no? Como realmente delirios tal cual. Pero como la persona, entre comillas, de confianza de la persona que está con un delirio es este sistema que siempre les va a dar razón, pues no puedes salir de ese delirio. ¿Y qué tal cuando caes en el tema de folie à deux, ¿no? Cuando dos personas están en un mismo delirio, entonces los tres, me atrevería a decir, las dos personas y el sistema lo reforzan. Es un tema bien complicado que yo creo que aquí más bien Bere puede seguir de la parte Claro. psicológica, qué pasa. Eh, pero es algo bastante curioso que vemos suceder cada vez más. Por favor, Bere, amplía esto. Creo que es muy, muy importante porque eso que nos dice, Sí. la inteligencia artificial nos quiere dar la razón. Entonces, ¿cuál es el riesgo de eso? Creo que es un riesgo grande. Obviamente, imagínate estar con una persona que a todo te diga que sí, que estés bien o estés mal, te diga que sí y que te impulse y que te aliente y que te dé las herramientas y que siga alimentando situaciones que no vayan de la mano con realmente hacer un beneficio, ¿no? Hemos visto cómo el estar lejos del celular, el no contestar los mensajes, el estar pensando si ya me escribieron, si ya hubo algo diferente, va causando ansiedad. Entonces, conforme más vamos repitiendo el patrón de que estamos dependiendo totalmente de una inteligencia artificial, de las consultas, de las diferentes vías de comunicación rápida a través de Internet, pues obviamente se van alimentando otro tipo de patrones que pueden ir cayendo en diferentes patologías, ¿no? La ansiedad, la depresión,
La ansiedad porque no tengo la conexión o la información que requiero en este momento. No tengo la forma de conectarme. Y la depresión también va de la mano porque entonces no logro adquirir los mejores equipos, no logro adquirir las mejores plataformas o estoy fuera de esos patrones o estoy fuera de esos grupos y eso va causando aislamiento. Aislamiento del mundo digital, pero también del mundo real, porque entonces me alejo de las personas que están aquí a mi alrededor y ya no comparto, ya no convivo, ya no escucho a quien está aquí conmigo, sino me estoy dirigiendo nada más, pues ahora sí que a un amigo imaginario que está ahí, que me dice, que me comparte, que sabe, porque obviamente le he alimentado con mi información y que con ese amigo imaginario estoy buscando esa relación de convivencia, de compartir alimentos, de compartir el momento, de compartir hasta cómo veo una tarde, un atardecer muy hermoso, lo comparto con mi amigo imaginario en lugar de compartirlo con las personas que están a mi alrededor. Y si mi amigo imaginario se le llegan a acabar los datos, se le llega a acabar los datos de suscripción del paquete que ha adquirido, pues me causa una ansiedad, me causa una tristeza, me siento mal conmigo misma porque siento que le he fallado, porque siento que ese compromiso no he cumplido satisfactoriamente y obviamente esto puede llevarme a diferentes desórdenes en la personalidad. Puede ser que no estén determinados específicamente por la inteligencia artificial, por la conexión virtual que pueda tener, pero sí van a influir en los síntomas que yo pueda estar presentando. Oye, Bere, ¿y no crees que sería hasta mejor un amigo imaginario? Porque por lo menos eres tú y tú dudas de ti mismo. Cuando ese sistema le escribes el peor correo del mundo, le dices cómo está, me lo haces más profesional, te dice increíble, solo unos cambiecitos y te lo cambia todo, ¿no? Sí, nada más que recordemos que el amigo imaginario es en los primeros años de vida, en donde nuestra conciencia y nuestra madurez todavía está en formación, pero que obviamente es una invitación en esa etapa para que mediante el acompañamiento de mamá, de papá, de los hermanos, de la familia, de la escuela, de la sociedad, vayamos avanzando en conciencia, vayamos avanzando en madurez y que eso sea nada más una etapa. Entonces, digo, la inteligencia artificial para nada es negativa, para nada es mala. Simplemente hay que tener la madurez y la conciencia para saber utilizarla y darle el lugar que le corresponde. Y qué interesante, justamente a eso iba. Les cuento un poquito, la dinámica en el podcast que tenemos es que a cada invitado le hacemos una pregunta relacionada con el siguiente tema, ¿no? Una de las cosas que nos preguntaban Olivia Sor y Jean-Freddy Gutiérrez, que fueron quienes nos ayudaron a estrenar la primera temporada del podcast y que son fact-checkers que trabajan desde Colombia, Venezuela y Argentina, les comentábamos, oye, la próxima edición vamos a hablar con Bere, vamos a hablar con Claudia, este es el tema, ¿qué les preguntarías? Y una de las cosas que nos preguntaban, obviamente por situaciones también desde económicas, generacionales, etcétera, es, bueno, ¿para qué sí podemos utilizar la inteligencia artificial en este tema? Porque hay personas que, por ejemplo, comentaba Gianfreddy, trabaja desde Colombia, pero es venezolano. A veces no hay plata, decía Daniel, a veces no hay plata. A veces no hay profesionales, suficientes profesionales en un país determinado, porque tenemos que pensar esto en un contexto masivo, ¿no? A veces no hay recursos, a veces no hay dinero, a veces incluso hay personas que no entienden muy bien el tema de la necesidad de la terapia y un adolescente puede decirle a su mamá o a su papá, oye, necesito esto, y dice, no, a ti no te pasa nada, se te va a pasar, ¿no? Entonces ese adolescente dice, bueno, tengo la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde puede ser útil y hasta qué momento, ¿no? ¿Hasta dónde sí podemos decir, podemos utilizarla como aliada, así como lo usamos a la inteligencia artificial como estilista, como chef, como nutricionista? ¿Hasta qué punto podemos tomar algunas de las cosas que nos dice y que nos puedan realmente aportar un beneficio? Yo utilizaría un poco la analogía de la llanta de refacción. ¿Sí? Vamos, muy padre, ¡pum!
se poncha la llanta y tienes que hacer algo en el momento para solucionar, tienes que hacer algo en el momento para salir adelante. Pensando en la llanta de refacción esta delgadita que es diferente a las llantas Claro. que un coche pueda traer, ¿verdad? Entonces, sigues utilizándola y a veces por las prisas, al rato voy a cambiarla, al rato voy a cambiarla, al rato voy a cambiarla, pero resulta que te truena todavía peor o que te pone totalmente en riesgo porque esa llanta no es del calibre de las actividades o de las vueltas que tú estás utilizando. Claro. Creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a continuar, nos puede ayudar a sacarnos en algún momento, nos puede ayudar a acercarnos a nuestro objetivo, a acercarnos a un buen puerto, pero no podemos dejarle toda la responsabilidad que como personas o como dueños del coche nos corresponde hacer. Porque como dueñas del coche nos toca ver no nada más por las llantas, sino que los birlos estén bien puestos, que estuviera alineada, que la llanta Claro. fuera igual que las otras para que logre el equilibrio y que pueda correr bien. Entonces, esa es la parte que nos toca. Nos acerca, nos ayuda a salir del momento, nos acompaña y la podemos usar las veces que necesitemos, siempre y cuando nos vaya acercando a mejores soluciones que realmente nos pongan con seguridad en un lugar en donde nuestra salud mental pueda fluir de mejor manera que como cuando tuvimos el pequeño accidente. Wow, ahí está, puntualísimo. ¿Qué nos compartes Está, tú, Claudia? está interesante, pero creo que le estamos poniendo tal vez demasiada confianza a la llanta de refracción, ¿no? Yo diría, sí, si no tienes otra cosa, úsalo, ¿no? Y justo es un debate muy interesante porque en los países más avanzados en temas de IA, etcétera, dirían terapia con IA, no pésimo, prohibido. En América Latina es como, es que aquí no hay recursos para que hayan suficientes terapeutas, no todo el mundo se lo puede pagar, tienes que dar una alternativa, algo es mejor que nada. Sí, en general, ¿no? Hasta que llega el caso del adolescente, como comentamos. Yo creo que también hay un rol clave ahí que a mí me gustaría poner sobre la persona que nos está ofreciendo esta llanta de refacción, o la persona que nos está ofreciendo este servicio de chatbot, que nos digan, oye, pero yo solo soy un chatbot y tal vez no te entendí, tal vez estoy alucinando, que es cuando sacan información que nada que ver o se inventan cosas, estos sistemas. Es un poco, puede ser muy peligroso, sobre todo en estos temas tan sensibles como los temas temas mentales, ¿no? Temas emocionales, todo lo que se ve en terapia. Entonces, a mí me gustaría decir que hay esa responsabilidad. Algunos lo hacen, algunos no. Pero por otro lado, dado que eso no es tan común todavía, yo creo que tenemos responsabilidad como seres humanos de entender dónde están esos límites, de saber que, por ejemplo, si quiero investigar unos síntomas para entender si tengo un tema de salud mental o no, pues tal vez me conviene mejor utilizar un motor de búsqueda donde hay varias ligas y puedo ver diferentes contenidos y comparar, en vez de usar un sistema, un modelo de lenguaje que solo me va a dar una respuesta. Además que puede ser errónea. No sé si han visto estos temas de alucinaciones, pero por dar un ejemplo, ¿no? Si le pones en un motor de búsqueda como Google, ¿puedo comer pega? La mayoría de las respuestas te van a decir que no. Claro. Pero en un modelo de lenguaje creo que en algún punto te decía que sí podías comer pega. Entonces, si esa diversidad de respuestas es clave y con estos modelos no la tienes lo que a ti te conviene. Entonces, híjole, cuidado con la llanta de refacción, no vayas lejos con ella. Exacto, no te pases demasiado, no te pases demasiado, es simplemente salir del bache. Creo que habría muchísimo que platicar sobre el tema, creo que es algo que necesariamente se tiene que seguir explorando desde la psicología, desde la tecnología, desde la academia, desde muchos factores para justamente tratar de socializar este tipo de conversación y no solamente escuchar lo muy negativo o no solamente escuchar de lo accesible o de lo fácil. Hay gente que en estos momentos incluso ya está hablando de coaches digitales. Entonces, creo que hay bastante que elaborar.
Desgraciadamente no tenemos tanto tiempo en esta ocasión, pero yo creo que nos vamos a seguir viendo por aquí con este tema, ya sea dentro del podcast o en otros contenidos de Verificado. Yo quisiera agradecer muchísimo la oportunidad de platicar sobre este tema, porque como dijimos, no todo es riesgo, también tiene que haber algunas cosas positivas, encontrar el modo de que esta inteligencia artificial generativa sirva a nosotros como personas en nuestro entorno. Y pues quisiera pedirles un comentario final a ambas, donde quieran, no sé, quizá agregar alguna cosita que por ahí no preguntamos o no se nos ocurrió en el momento, pero tras la conversación venga para acá. Entonces, adelante, si quieres, Claudia, adelante y luego también veré lo que nos quieras agregar para finalizar. Gracias, Daniela. Voy a agregar un comentario sobre lo que dije antes y algo de cierre también. Entonces, no se trata solo de cómo usamos los modelos, pero también qué modelos usamos, ¿no? Hay diferencias. Entonces, cuando sí queremos hablar de temas de terapia o en general, si queremos usar un modelo para un tema específico, conviene buscar un modelo que esté entrenado específicamente para ese tema. Hay modelos que están entrenados para hacer como acompañamientos emocionales, etcétera. No quisiera decir terapia, ¿no? Pero en ese sentido van. Y como tienen datos de entrenamiento específicamente para eso, es más probable que nos ayuden. Además, hay algunos que están hechos para estos temas en América Latina, que nos van a ayudar todavía más. Entonces, creo que el reto en este mundo es que estamos buscando siempre lo práctico, lo más rápido, y no siempre es lo que nos va a ayudar. A veces no conviene preguntarle a un modelo un tema, por ejemplo, factual, conviene buscarlo en un motor de búsqueda. Porque otra vez no se enfocan en la verdad, se enfocan en probabilidad lingüística. Y por otro lado, a veces conviene buscar un modelo que está ajustado específicamente para lo que queremos, que sea acompañamiento tipo terapia o recetas mexicanas, por ejemplo. Entonces, pues por favor, quédense al tanto de las noticias, lo que va sucediendo en el mundo y sobre todo investiguen, porque en los headlines, en las noticias, en los títulos de las noticias que nos comparten, no viene la solución, no vienen las recomendaciones para ustedes, viene el miedo. Y soluciones o mejores maneras de hacer las cosas siempre hay, pero esas vienen al final del artículo cuando le das clic. Oye, y justamente antes de pasar con Bere, ¿dónde encontramos información sobre todo esto? Por favor, cuéntanos dónde encontramos el trabajo que hace Ion Institute, para qué puede servir a la gente, cómo podemos seguir explorando sobre este tema, porque seguramente va a haber muchas inquietudes y muchas preguntas tras que salga esta emisión. Gracias, Daniela. Qué lindo promover nuestra plataforma. Pues sí, nosotras justo compartimos noticias sobre este tema cada lunes en nuestras redes sociales, Ion Institute, E-O-N Institute, que está en Instagram, en LinkedIn, y además también realizamos investigaciones sobre diferentes temáticas prioritarias a nivel mundial, pero que nadie está viendo con los lentes de América Latina. Entonces, a eso nos dedicamos. Y les recomiendo mucho seguirnos, leer los reportes que publicamos, por ejemplo, junto con Verificado, sobre temas de desinformación de vez en cuando. Y pues ahí estaremos, cualquier duda. Muchas gracias. Excelente. Adelante, Bere. Yo quiero hacer nada más una invitación. Lo primero que como personas es nuestra responsabilidad es, ahora sí que hacer un examen de conciencia, sentir nuestra persona, pensar nuestra persona, ubicar qué cosas sí, qué cosas no van con mi persona, porque a partir de ahí puedo tomar las mejores decisiones. Y dentro de esas decisiones va a ser si decido buscar una inteligencia artificial que, como específica y preciosamente le dijo Claudia, es un acompañamiento. Para acompañarnos podemos tomar muchos elementos, pero para hacer un proceso terapéutico, yo les sugiero busque un profesional. ¿Por qué? Porque hemos dedicado tiempo de nuestra vida a prepararnos, no nos alimentamos nada más con los datos que pueden ir dando, sino tenemos todo un bagaje, todo un conocimiento, pero sobre todo vamos buscando la intención de rehacer un tejido social que nos permita ir disminuyendo cada vez más las problemáticas de salud mental tan agudas que se están presentando ahorita, principalmente la depresión, la ansiedad, y esto mucho se puede combatir si combatimos la soledad.
si nos acompañamos, si estamos presentes, si buscamos el tú a tú, más allá de buscar en una red social, en una inteligencia artificial, si buscamos generar estas conexiones humanas, les aseguro que la salud mental va a mejorar grandemente porque también se van a ver impactados muchas problemáticas sociales que tienen que ver con nuestro individualismo. Y el individualismo lo fomentamos ¿cómo? A partir de buscar un tú a tú, pero con una inteligencia artificial. Wow. Busquemos soluciones, busquemos alternativas, pero sobre todo busquemos crear un tejido social diferente que nos permita ir mejorando a la par e irnos acompañando en un mundo que se presenta a veces más difícil que otros días, pero que siempre podemos encontrar alternativas y soluciones. Muchísimas gracias, Bere. Creo que con esto es muy importante quedarnos la importancia de las conexiones humanas, además de las conexiones digitales, ¿no? Creo que con esto podemos llegar al fin de este episodio. Ha sido como que un viaje muy interesante y a ratos también un poquito inquietante, porque hemos explorado como las dos caras de esta moneda. Por un lado, la promesa de accesibilidad y por otro lado, la sombra de los riesgos que puede tener desde lo algorítmico, tecnológico y privacidad de nuestros datos hasta lo realmente que tiene que ver con lo emocional. Pareciera ser que por ahora la inteligencia artificial tiene un papel como llanta de refacción, que no debemos usar por mucho tiempo, quizá como una herramienta de apoyo, quizá para sacarnos de dudas y darnos una atención inicial, pero que el vínculo humano y esa conexión es irreemplazable, justamente lo decía Vero, al final sigue siendo el corazón del proceso de sanación en un proceso justamente de terapia. Entonces, la pregunta que nos deja y que espero que nos deje también a todos ustedes es cómo vamos integrando esto de manera ética y sobre todo segura emocionalmente para nosotros y que no reemplace justamente a las personas. Y bueno, justamente esa reflexión les dejamos el día de hoy y les invitamos a compartir sus opiniones, sus sentires con respecto a esta conversación. Y recuerden que siempre, del dicho al hecho, hay mucho por verificar. Nos vemos en la próxima. Este podcast fue realizado con el apoyo de la Unión Europea a través del programa Promover la Información Confiable y luchar contra la desinformación en América Latina.